Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 3 de marzo, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el análisis. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe, bajo ninguna circunstancia, considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También recordaros que mañana tenemos sesión webinar formativa a las 7 de la tarde, hora española peninsular, en el mismo canal de aquí en YouTube del Espejo del Trader. Se publicará luego posteriormente la grabación, pero podéis asistir en directo para compartir vuestras mismas operaciones que realicéis en este tipo de operativa intradía del mismo viernes. Las podéis enviar por mail aquí a info@espejodeltrader.com antes de el inicio del webinar, y así pues de forma anónima las comentaremos, hablaremos un poquito de ellas, de la sesión, de todo un poco, a nivel completamente formativo, Tiene un enfoque el webinar 100% formativo, para ver un poco la sesión, para compartir vuestras operaciones y para hablar de todo ello. Así que os invito para apuntaros a través del mismo mail, info@espejodeltrader.com. Me decís, Judith, me apunto y os confirmo que queden plazas disponibles. Pues venga, vamos a comentar un poquito la sesión de cómo tenemos los mercados para hoy. Antes, como siempre, recordando y echando un vistazo al calendario económico. Tenemos a las 2:30 española peninsular la publicación del dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Luego los PMIs compuesto de market y de servicios a las 3:45 de la tarde y a las 4 de la tarde comparecencia de nuevo de Powell. Así que importante a esa hora la volatilidad que se puede producir. A esa misma hora también tenemos el PMI no manufacturero del ISM, con lo cual tendremos a las 4 de la tarde probablemente bastante volatilidad. Así que mucho cuidado con las operaciones que tengáis abiertas o que aperturéis a esa hora, porque puede haber bastante movimiento. Venga, vámonos al mercado. Empezamos con el análisis del S&P 500, gráfico diario. Tenemos una semana, pues a nivel de mercados, pues ya vemos, no está ocurriendo mucha cosa. Estamos muy atrancados entre dos zonas, ahora lo veremos más claramente en gráficos menores. Y aquí un poquito marcado en el gráfico diario, las dos zonas que me parecen más importantes para estar pendientes si se produce una ruptura de ellas. Una sería los máximos semanales. Aquí los tenemos, he puesto esa flechita, porque una ruptura de esta zona, que era un poquito, ¿no?, ese soporte roto que está polarizando ahora como resistencia, 4.400, pues una ruptura de esta resistencia daría una probabilidad interesante de un fuerte movimiento al alza, tal vez llegando a la zona de la media de 200 en gráfico diario, que la encontramos en la siguiente resistencia, ahí cerca de los 4.460, 4.500, esta zona de aquí sería el siguiente objetivo, pero primero tenemos que desencallarnos y romper los 4.400. Por abajo, mínimos semanales, un poco ahí en la zona de los 4.250, con un soporte un poco menor, un poquito por encima de esos mínimos semanales, pero la pérdida de esta zona de aquí daría también probabilidad bastante alta de llegada a los mínimos anuales, aunque haya algún soporte intermedio. Pero mientras nos encontremos aquí, pues es lo que estamos viendo durante toda la semana, precio arriba, precio abajo, sin romper por ninguna de las dos zonas. Lo vemos más claramente en el gráfico de 4 horas. Aquí se ve todo el movimiento de esta semana. Cada vez que llega a una de las dos zonas va rebotando. Tenemos a corto plazo, aquí en este marco temporal, pues una zona lateral. Tenemos una pequeña tendencia lateral que se ha instalado esta semana, y hasta que no decida romper el precio por alguna de las dos zonas, pues no hay mucha fuerza, más allá de movimientos menores que se pueden producir, sobre todo a la que toca las dos bandas, más en concreto la de arriba, que volvió ayer a tocar esa zona y volvió a encontrar resistencia, pero más allá de las reacciones que se producen en los dos extremos, entre medio, pues hay que trabajar con niveles inferiores, con niveles de menor importancia, pero bueno, ¿qué es lo que hay? Así que vamos a bajar a gráfico de 1 hora para ver un poco la sesión de hoy, que estamos viendo una sesión
completamente casi plana, muy poca volatilidad. Fijaros que nos ha dejado los mínimos del día en los 4.370 aproximadamente. Ha encontrado ahí soporte en la sesión asiática, ha vuelto a encontrarla en la sesión europea y la resistencia sigue siendo la misma, las 4.400, esta zona tan importante de resistencia, pero cada vez estamos más pegados a ella. Parece que estamos aquí ya tocando techo e intentando romper. Vamos a ver qué ocurre hoy. Puede ser importante las declaraciones de Powell. Ayer lo fueron y provocó un buen tirón alcista, aunque no consiguió romper la resistencia. Así que veremos si hoy pues seguimos con esa tónica y nos destaponamos y superamos 4.400. Por contra, si esto no ocurre, los mínimos del día, primer soporte, la zona de los 4.340, un poquito con esta zona de máximos de ayer que nos dejó, que fueron rotos al alza, sería la siguiente zona, más o menos, porque tampoco hay una estructura muy regular. Y luego los mínimos, un poco aquí, esta zona de los mínimos del día de ayer y del día 1, y luego los mínimos semanales. Poca cosa más a decir. Tenemos que romper alguna de las dos zonas que he comentado. Habrá movimientos interesantes y más tendenciales si rompemos un poco en esas dos flechas que he marcado. Ruptura 4.400, ruptura de los mínimos semanales hacia abajo. Mientras el precio vaya pivotando por aquí, pues bueno, a ver los niveles que se van formando y a trabajar con ellos. Vamos al Nasdaq. Gráfico diario, más de lo mismo. Tenemos al Nasdaq muy encajado también en la zona de resistencia de los 14.000 más o menos, 300, y por abajo los mínimos semanales. También he marcado ahí las dos flechas que darían movimientos más tendenciales y más interesantes. Aquí en gráfico de 4 horas se puede ver algo parecido. Ahí tenemos los mínimos de la semana, que en caso de ruptura daría probabilidad de llegada a los mínimos del año. Y por arriba, pues encajamiento total en la zona de los 14.300. Importantísima resistencia la que tenemos. Luego un soporte menor ahí en la zona de los 13.900 y los mínimos de la semana en los 13.700. En gráfico de 1 hora podemos también ver aquí, tengo que hasta ampliar el gráfico porque es que ya ni se ve, dónde estamos hoy. Fijaros, esto es lo que está ocurriendo hoy. Nada, volatilidad nula. Creo que hay un poco de tensa espera a las nuevas declaraciones de Powell a las 4 de la tarde aquí en España y a ver qué ocurre. Si se pierden los mínimos del día, pues aquí fijaros que realmente hay un poco más de nobleza en la parte técnica. Esta zona de máximos han polarizado un poco a soporte en el día de hoy. Si se pierde esta zona, pues no creo que le pueda sujetar nada más que la zona de los 13.950, media de 200 en 1 hora, y este soporte de aquí que encontramos en todos los mínimos que dejó el precio ayer y en el día 1. Ahí rompiendo esto, pues nos vamos a los mínimos de la semana. Nada más, poca cosa más a comentar a nivel técnico, poca zona interesante. Hoy nada, estamos en un estrecho lateral y vamos a ver qué se desarrolla. Si desde luego si no rompemos por alguna de las dos zonas no habrá mucho movimiento, así que vamos a ver qué movimientos nos deja el precio en la sesión de hoy y qué operativa nos permite. Que tengáis una feliz tarde. Mañana tenemos webinar, acordaros de apuntaros. Estamos ya en el último día para apuntaros al webinar, aunque mañana también, si quedan plazas, os podríais apuntar y os confirmaría yo. Y nos vemos en estos vídeos ya el lunes. Que tengáis un fin de semana. Hasta luego.